La aparición del, la aparición, perdón, tuve un problema de conexión aquí. La aparición del COVID y otros factores han generado un quiebre significativo de la rutina de las personas. En el ámbito educativo, las y los estudiantes están regresando a clases presenciales. Sin embargo, vuelven con otros estados de ánimo, emociones y sentimientos que de una u otra forma generan diversas alteraciones conductuales que son reflejadas en la interacción humana y social, que a veces resulta, por decirlo así, preocupante. En este contexto se hace necesario abrazar distintas formas y metodologías para estimular nuevos contextos de aprendizaje e ir más allá del contenido, donde la educación física y el deporte escolar se transforman también en una oportunidad de instalación de prácticas prosociales. En este contexto surgen las siguientes preguntas. Ante este cambio y regreso presencial, ¿qué alteraciones se están produciendo? ¿Qué herramienta nos otorga la clase de educación física y el deporte escolar para mediar, contener y transformar conductas y emociones y, en definitiva, habilidades sociales y emocionales para la vida? Estas y otras más son algunos de los desafíos y retos al cual nos convocará el profesor Rodrigo Caguas. A continuación, saludamos y damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, el destacado psicólogo deportivo, académico y divulgador científico, profesor Rodrigo Caguas Esturillo, quien desarrollará el tema que hoy nos convoca. Profesor Caguas, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la gentileza de acceder a participar de esta nueva actividad educativa. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buen día para todas y todos. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Quiero agradecer además al profesor Jorge Flandes por la invitación a exponer y obviamente a la Universidad Austral de Chile, que ya en otras ocasiones me ha tocado estar también con presentaciones y hoy día, bueno, por las condiciones que estamos teniendo, obviamente vía virtual. Bien, voy a compartir la pantalla. Y bueno, comentarles un poquito algunas cosas de las que conversaremos hoy día. Si bien es cierto, estamos en un escenario bastante inusual, no solo por el hecho del surgimiento de la pandemia, sino inusual porque tuvimos a nuestros niños, nuestros escolares, durante mucho tiempo fuera de las aulas y hoy día tienen que retornar. Y eso claramente basta con echar un vistazo, digamos, a todo lo que hemos ido leyendo en el último tiempo, sobre todo estas últimas semanas, y evidentemente estábamos con algo que yo creo que es bueno poder movilizar en esta charla, en esta conversación, y que básicamente tiene que ver un poquito con el tema de las emociones. En esta presentación de hoy voy a hacer una pequeña introducción sobre las características que tiene nuestro cerebro, pero indudablemente eso para irlos relacionando claramente con la forma que hoy día tendríamos de poder entender un poco y tratar de explicar lo que está sucediendo. Y obviamente transversalmente en esta presentación iré dando algunas recomendaciones desde el punto de vista de lo que vamos a conversar, que es neurociencias y emociones, para poder ayudar un poco a los profesores, a las profesoras, a poder gestionar un poco esto que está sucediendo desde el punto de vista emocional. Que por lo demás, creo que espero por lo demás que sea una charla que pueda ayudar en general a todos, porque creo que hay una situación generalizada, evidentemente, de poder colaborar en la gestión de las emociones. Bien, lo primero que vamos a comenzar esta primera parte es acerca un poco de algunas cosas como generales para que tengamos claro desde qué punto de vista, de qué marco teórico vamos a, marco teórico y práctico, porque esta esencialmente trataré de que sea una charla esencialmente aplicada, que podamos recoger información rápidamente para que podamos utilizar, ojalá a partir desde mañana mismo. Nosotros tenemos que hoy día entender que nuestro mundo cerebral, el de todos nosotros, el de los niños, se puede explicar de distintas variantes. Obviamente desde una variante que es la más fuerte, la más potente de los últimos años, que tiene que ver con el entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro y que tiene que ver con esta gran irrupción de las neurociencias. Simplemente algunos datos importantes para que ustedes vean la importancia que tiene hoy día el comprender cómo funciona nuestro cerebro.
En los últimos 10, 15 años aproximadamente, toda la información acerca de cómo funciona nuestro cerebro ha sido mucho más en volumen y en importancia de lo que en la historia teníamos. Es decir, en la historia teníamos una idea de cómo funciona nuestro cerebro y en los últimos 10, 15 años esto ha aumentado claramente. Por lo tanto, tenemos que atender un poquito esta información que empieza a surgir. Y esto, obviamente, relacionándolo con otra área del conocimiento que tiene que ver un poco con el coaching, con esta técnica que nos ayuda a movilizar a las personas y obviamente integrándolas desde el punto de vista, desde la psicología, que también son elementos importantes que no tenemos que dejar de mirar al momento de observar lo que está pasando y ver con qué herramientas podemos trabajar. Evidentemente lo que sabemos hoy día es que el cerebro es muy importante, sabemos que todas las decisiones, todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros comportamientos, todas nuestras actitudes pasan por el cerebro. Y evidentemente para poder explicar un poquito lo que hoy día nos está pasando en términos emocionales, tenemos que acudir un poco a entender también cómo pasa esto. Entonces yo voy a ir haciendo pequeñas preguntas que lamentablemente por el tema de esta modalidad que tenemos de virtual, no las vamos a poder ir resolviendo de manera hacia ustedes, como preguntas hacia ustedes, pero sí las vamos a resolver de todas maneras. Lo primero que es muy importante que podamos establecer la diferencia es lo que es la mente por un lado y el cerebro por el otro. Esto para entender un poquito sobre el cual vamos a conversar hoy día. Por muchos años sabíamos que efectivamente el cerebro, que es todo lo físico, es todo lo que podemos tocar, es decir, si pudiéramos abrir las cabezas de ustedes y meternos y todo lo que podamos tocar, eso corresponde al cerebro. Durante muchos años sabíamos que cualquier daño que teníamos a nivel cerebral obviamente influía a nivel psicológico, a nivel mental. Porque la mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, es como el cerebro en movimiento. Entonces tenemos por un lado esta parte física, que es el cerebro, y la mente, que es nuestros pensamientos, nuestras emociones. Pero hace pocos años los científicos pudieron descubrir que efectivamente todo lo que pasaba a nivel mental, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, también pueden influir en el cerebro cambiándolo física y funcionalmente. Eso es muy importante porque hoy día sabemos entonces que el modificar la forma de pensar y modificar o gestionar nuestras emociones hoy día nos pueden dar muchas soluciones a nivel comportamental. Entonces, lo primero que tenemos que decir hoy día, en esta mañana, es que cerebro y mente se pueden categorizar de una manera distinta, pero van unidas en un mismo proceso, pero es muy importante porque cada una influencia sobre la otra. Otra cosa que es muy importante también que hemos podido determinar en los últimos tiempos es efectivamente el porcentaje que utilizamos de nuestro cerebro. Esto ya lo vamos incluso a especificar más adelante cuando también nos conectemos con la parte final de esta presentación que tiene que ver con las emociones. Y claramente a muchos de nosotros nos enseñaron en la escuela, en el colegio, ¿no es cierto?, que nosotros ocupábamos un 10, un 15% máximo, independiente de qué es lo que estudiáramos, dónde estudiáramos, qué es lo que hiciéramos, cómo éramos estimulados. Y hoy día los neurocientíficos pudieron determinar que nosotros ocupamos el 100% del cerebro, es decir, la buena noticia un poco de hoy día, a pesar de todo lo que nos está pasando, es que estamos utilizando, o podemos más bien utilizar el 100%, pero solo podemos utilizar un 2% al mismo tiempo. Es decir, en este momento, mientras estamos en esta charla, ¿no es cierto?, podemos ocupar solo un 2%. Esto por el uso que puede darle el cerebro al oxígeno y a la glucosa, que es lo que le da el funcionamiento. Por lo tanto, nosotros vamos prendiendo y apagando distintos 2% durante el día. El niño cuando está en la escuela, ¿no es cierto?, atendiendo una clase de lenguaje o de matemática, está con un 2%. Cuando sale a jugar al patio, ¿no es cierto?, en el recreo, utiliza otro 2%. Cuando va a un taller extraprogramático de deportes, utiliza otro 2%. Entonces va utilizando estos distintos 2% durante el día, pero al final del día utiliza el 100% del cerebro. Esto es muy importante porque evidentemente lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que siempre cuando el niño esté realizando algún tipo de actividad, por ejemplo, como un ejercicio físico, debiera utilizar, ojalá, el 100% de ese 2%. Sin embargo, sabemos que muchas veces el chico preocupado por lo que está pasando en la casa, preocupado por lo que está pasando en el mundo, en fin, temas escolares que entre los compañeros puede estar sucediendo, ese 2% se va acortando y a veces utiliza un 1,7 porque hay un 0,3% de su cerebro que está preocupado a lo mejor por el bullying que sufre de otros compañeros o a lo mejor una frustración que tiene producto de un problema que tuvo con la papá o con la mamá en la mañana. Entonces ese 2% se va reduciendo y finalmente muchas veces tenemos a nuestros niños trabajando no al 100% de sus posibilidades, utilizando este 2%
al máximo. Entonces, aquí ya empiezo a entregar algunas recomendaciones rápidamente a partir de lo que vamos hablando, porque esa es la idea de poder aplicar un poco, hacer una bajada de esta información rápidamente a cosas que podríamos ir haciendo. Lo primero que nosotros deberíamos tratar de hacer a modo personal y ojalá con nuestros alumnos es tratar de que ellos intenten eliminar o limitar todo aquello que les va desgastando. Todas estas cosas que en el fondo tratar de, obviamente, conversarlas, tratar de darles, pero que las limitemos. O sea que podamos conversar acerca de lo que nos está pasando, pero tampoco se trata de que nos pasemos conversando, por ejemplo, todo el día. Evidentemente hay momentos donde podemos dar espacio un poco a la conversación con respecto a esto. Después hay otras actividades que hoy día se están determinando que son muy importantes para el poder potenciar este cerebro, que tiene que ver, por ejemplo, con el yoga y con el mindfulness. El mindfulness es lejos la herramienta que más evidencia científica tiene en los últimos años de cómo ayuda a gestionar bien las emociones, por un lado, y a gestionar mucho el tema de la ansiedad. Entonces nos parece que podría ser una muy buena práctica intentar incluir esto hoy día, por lo menos en este tiempo, ¿no es cierto?, de retorno en las aulas, dentro de lo posible. Otra recomendación que se puede hacer en relación a esto es tratar siempre de que nos centremos en las cosas que hoy día nos están pudiendo resultar. Muchas veces el cerebro, por una tendencia que tiene, ya lo vamos a conversar, se centra mucho más en los déficits, es decir, se centra mucho más en aquellas cosas que nos cuestan y que nos resulta difícil poder hacer. Entonces ahí es donde tenemos que deliberadamente tratar de volver a acercarnos a aquellas cosas que nos resulte fácil y que nos genere de alguna forma autoconfianza. Otra recomendación importante es tratar de lograr un poco esta sensación de flow, ¿no? De lograr estar inmerso solo en una actividad. Y eso es importante porque ya vamos a hablar más adelante que entre las cosas que se ha podido determinar, esto de multitasking no es tan efectivo. Hoy día sabemos que el cerebro no funciona bien con esto de las multitareas, entonces ahí tenemos que tratar de trabajar también para que siempre estemos focalizados en una sola tarea. Otra cosa que es importante que de ir comentando en relación a lo que vamos conversando es un poco lo que tenemos claro de lo que sucede con la tendencia de nuestro cerebro. Y evidentemente si nosotros nos remontamos hacia 600, 500 millones de años atrás, yo ahí no manejo bien la historia, pero hablemos de cuando el ser humano, ¿no es cierto?, Homo sapiens, que es cuando se forma el cerebro en nuestra cabeza. El ser humano, el Homo sapiens de la época en la sabana africana, tenía solo dos alternativas. Tenía que salir a cazar y defenderse de los animales. Dos actividades ligadas claramente a la sobrevivencia. Por eso es que nuestro objetivo hoy día, el objetivo que tiene el cerebro, es de ayudarnos a sobrevivir. El cerebro tiene un solo objetivo hoy día, que es ayudarnos a sobrevivir. Y en términos de esto es muy importante porque evidentemente lo que sabemos es que hoy día, por ejemplo, en tiempos de pandemia, se vuelve a activar este objetivo fuerte que tiene el cerebro de ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro no le interesa si nosotros durante el día lo pasamos bien, con quién conversamos, qué aprendimos, sino que lo único que le interesa es que lleguemos vivos cada noche. Y por lo tanto, como tiene este objetivo el cerebro de ayudarnos a sobrevivir, evidentemente tiene una tendencia mucho mayor a fijarse en aquellas cosas que podrían complicar el cumplimiento de estos objetivos. Y por lo tanto es un cerebro que es bastante miedoso, es muy pesimista, se detiene más en lo negativo y por lo tanto en general en nuestra vida y obviamente también en el contexto del deporte es el principal autoboicoteador. Entonces tenemos un cerebro que claramente no nos colabora mucho a mirar de repente desde el punto de vista positivo. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros impulsar a nuestros alumnos y nosotros mismos a tratar de focalizarnos y tratar de detenernos en aquellas cosas positivas que nos pasan para poder resetear de alguna forma este cerebro. Pero el cerebro va a tener dos mecanismos que utiliza preferentemente para poder ayudarnos en esta sobrevivencia, y es siempre encontrando que todo lo que está afuera está malo y siempre culpando al otro de lo que nos pasa. Son los dos mecanismos por excelencia que tiene el cerebro para ayudarnos en este proceso de sobrevivencia. Entonces, si hoy día nos atendemos a ver un poco las noticias que está pasando, evidentemente, por ahí tenemos un tema, ¿no es cierto?, a nivel social, a nivel, yo diría, mundial incluso, porque esto no es solo propio de lo que está ocurriendo en Chile, sino que en muchos países donde evidentemente la tendencia a culpar siempre a otros de lo que nos está pasando y obviamente encontrar que lo que está pasando afuera siempre es desde un punto negativo. Entonces ahí es donde tenemos que, como les decía anteriormente, deliberadamente tratar de centrarnos en aquellas cosas positivas que nos va pasando. Y aquí traigo esta frase, perdón, de Usain Bolt, conocido por muchos de ustedes, me imagino, ya deportista retirado,
que hablaba, ¿no es cierto?, que había que entrenar el cerebro para ser positivo, al igual que entrenas tu cuerpo, algo que resulta hoy día mucho más importante y más impactante de entender. Entonces, acá traemos nuevamente algunas recomendaciones que podrían ayudarnos efectivamente a poder resetear un poco este cerebro que viene dado de manera más negativa. Por ejemplo, algunas cosas que uno podría recomendar es al finalizar el día, al momento ya de que uno se desconecta un poco de todo, ¿no? Y el momento de dormir, pensar en aquellas cosas positivas que pasaron. A veces el cerebro las pasa por alto y es bueno focalizarse y tratar de conectarse con esas de una manera más deliberada, ¿no? Aunque hayan sido cosas pequeñas, aunque hayan sido cosas que a lo mejor no nos han ayudado mucho, es importante poder hacerlo. Después, la otra sugerencia que viene mucho desde la psicología positiva es, por ejemplo, cuando uno se levante, pensar en 3 o 4 objetivos que les gustaría cumplir en el día. Entonces, a lo mejor con nuestros alumnos, empezar el día preguntándoles qué cosas les gustaría que hoy día se pudieran dar de acuerdo a las expectativas de cada uno. Otra cosa importante es practicar la asertividad positiva. Hoy día es muy importante. Sabemos que muchas personas han tenido muchas dificultades emocionales, personales, familiares, y en esto se hace muy importante el practicar mucho la asertividad positiva, ¿no? El preguntar cómo está, cómo se siente, en qué podemos colaborar. Creo que muchas veces tenemos una asertividad cuando tenemos que señalarle a alguien lo malo que lo hizo o el problema que tenemos, etcétera, pero de repente no nos detenemos a practicar esta asertividad desde el punto de vista positivo. Y otras cosas que nos pueden ayudar a gestionar bien nuestras propias emociones, ya vamos a entrar un poco en ese tema, es tratar siempre de que cuando termina una actividad, poder pensar qué resultados se pudo haber hecho de mejor manera. Eso también ayuda un poco a entender y a colaborar qué es lo que podemos ir haciendo. Entonces, con esta pequeña introducción un poco de entender cómo funciona nuestra cabeza y saber que en general, esto obviamente son situaciones normativas, ¿no? Sabemos que el cerebro funciona de una manera bien normativa con estas características que acabo de comentar, pero indudablemente que ahí es donde viene y entender que el cerebro finalmente es como un árbol, no existe ningún cerebro en el mundo igual que otro, por lo tanto también ahí tenemos diferencias entre cada una de las personas. Vamos a hablar ahora acerca de cómo funciona nuestro cerebro y posteriormente ahí vamos a enlazar un poco con el tema de las emociones, que también voy a hablarlo desde una teoría muy nueva que explica de una manera distinta acerca de cómo surgen las emociones. Una de las cosas que tenemos que saber acerca de cómo funciona nuestro cerebro es comprender que nuestro cerebro tiene una tendencia claramente a permanecer en la zona de confort. Es un cerebro que en general tiende a permanecer en la zona de confort por lo que conversábamos, porque en definitiva lo que necesita el cerebro es tratar de que tú no salgas a correr riesgos, que no salgas eventualmente a tener alguna dificultad. Entonces el cerebro en general es un cerebro cómodo. Es un cerebro que siempre te va a estar diciendo que ojalá no salgas, que ojalá no arriesgues, que no construyas algo nuevo, que no salgas a cambiar, que no desarrolles tal proceso nuevo, porque el cerebro todo eso lo ve como una amenaza. Y una amenaza que atenta contra el objetivo que tiene, que es efectivamente ayudar a la sobrevivencia. Entonces ahí es donde es muy importante que nosotros deliberadamente, y por eso hablábamos al comienzo, que una de las herramientas que permite el trabajar un poco movilizar a las personas y sacarlas, o ampliar más bien, que es el concepto técnico, la zona de confort, es el coaching, que evidentemente a través de ciertos objetivos, ¿no es cierto?, nos permite poder salir de esta zona de confort hacia la frontera, estableciendo, ¿no es cierto?, que alrededor hay una zona de aprendizaje que nos permite conocer cosas distintas, aprender nuevas experiencias, aprender nuevas habilidades, y esta frontera nos permite conectarnos muchas veces con nuestras metas, con nuestros objetivos, con nuestros sueños. Entonces sería interesante que a lo mejor también desde este punto de vista pudiéramos ir trabajando dentro de las posibilidades con nuestros alumnos, nuestros deportistas, en tratar de hablar un poquito de esto, hablar un poco de qué son los objetivos, de cómo podemos trabajar en torno a eso, y eso ojalá conectarlos a través de los sueños. Pero siempre teniendo claro que para poder lograr esto es un trabajo que se debe hacer de manera permanente. El salir de la zona de confort es una tarea diaria y permanente que requiere un esfuerzo, requiere resiliencia en cierto modo, sobre todo en los tiempos de hoy, y ahí es donde tenemos que nosotros, como educadores, como formadores, ayudar un poco en esos procesos. Entonces ahí es donde viene esta herramienta, como les decía, del coaching, que nos permite poder conectarnos con este cerebro, que a pesar de todo lo que hemos conversado, es un cerebro que cambia todos los días, es un cerebro absolutamente plástico, cambia hasta el último día de nuestras vidas. Independiente tengamos 90, 95 años, el cerebro puede cambiar a esa edad. Y esto es muy interesante porque también algo que se nos dijo durante muchos años era que nuestro cerebro cambiaba prácticamente solo en una determinada época de nuestra vida y que después ya no podía haber cambio.
Y hoy día sabemos que nuestro cerebro es sumamente plástico y que incluso lo único que impide que una persona, por ejemplo, de 90 años no pueda cambiar no es su cerebro, sino que es no tener la actitud y la motivación para el cambio. Si yo tengo un niño de 15 años, ¿no es cierto?, y un niño de 80 años, y a ambos les estoy enseñando a jugar ajedrez, probablemente si el de 80 años tiene mucho más actitud y motivación para aprender, lo va a hacer versus el chico de 15 años que a lo mejor no tiene por ahí la motivación. Entonces, muy importante el tener claro que hoy día sabemos que la actitud y la motivación es lo que moviliza mucho los cambios en las personas, más allá de la estructura física que podemos hablar del cerebro. Después hay otras cosas que son interesantes que ha podido resolver la neurociencia en términos de, por ejemplo, cuáles son las actividades que más pueden provocar cambios. Y esencialmente hoy día se sabe que hay dos grandes actividades que pueden mucho cambiar al cerebro. Una de ellas que lamentablemente está más limitada por las circunstancias que estamos viviendo, que son los viajes. Cuando uno viaja en general obliga a su cerebro a salir de la zona de confort, a aprender cosas distintas y a moverse en entornos donde no tenemos tanta regulación o no tanto conocimiento. Y el segundo elemento, y aquí la importancia un poco de transmitir esta información hoy día, es que efectivamente el ejercicio físico es otra de las actividades que más produce cambios a nivel cerebral. Básicamente porque cuando hacemos ejercicio físico, en nuestro cerebro se secreta una proteína, un neurotransmisor llamado BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, que potencia que nosotros podamos hacer cambios a nivel cerebral. El BDNF, por ejemplo, regenera neuronas, vuelve a iluminar neuronas que estaban de alguna forma, entre comillas, muertas, pero que en estricto rigor están apagadas, genera nuevas conexiones y acelera los procesos sinápticos. Por lo tanto, es muy importante, y cuando hoy día se está discutiendo el hecho de que podamos tener una serie de tiempo de ejercicio físico al inicio de las clases, en la mañana en los colegios, me parece que desde este punto de vista es tremendamente significativo, porque tendríamos a un niño con endorfinas circulando durante el día y además con secreción de DNF, lo que le posibilitaría poder adquirir nuevos conocimientos durante el día en todas las áreas que se enseñan en el colegio. Entonces, en esto me parece que es algo fundamental y creo que también podría ser algo implementado de acuerdo a los niveles un poquito de violencia que estamos viendo y también de la gestión de las emociones. Creo que en ese sentido es muy interesante. A continuación, les dejo un poquito el resumen de lo que hemos estado conversando y les aprovecho de presentar. Él es un neurocientífico argentino, Stanislao Bajrak. Yo después voy a dar alguna bibliografía para que quienes quieran profundizar en torno a esto. ¿Dónde es el lugar favorito del cerebro? ¿Qué le encanta al cerebro hacer todo el día? Quejarse. El cerebro ama la queja. El cerebro ama la culpa del otro. Porque cuando un cerebro se está quejando del país, de mi jefe, del gobierno, de mi marido, de mis hijos, de la educación, ¿no? No sé si les suena a alguien conocido, ustedes probablemente. Cuando uno se queja todo el tiempo, el cerebro tiene una sola cosa para hacer. Nada. Si no soy yo, es mi mujer. Si no soy yo, es el país. Y con este quilombo que hay ahora, y ahora con la ruta que está toda rota, ¿qué voy a quedar? No, siempre es la culpa del otro. El cerebro hace una fiesta cuando ustedes se están quejando. Acá adentro hay fuegos artificiales. Uy, qué suerte que no es mi culpa, qué suerte que siempre es el otro, porque si fuese mi responsabilidad, tendría que hacer algo y tendría que correr riesgos y me podría ir mal. Bueno, entonces muy importante conectarnos con esta idea, ¿no es cierto?, de este cerebro, que en general, para permanecer en la zona de confort, evidentemente trata de decirte que todo lo que está afuera está malo, que no salgas, que podría irte mal y que en el fondo lo mejor es permanecer dentro de tu zona de confort. Entonces, algunas cosas que, por ejemplo, podemos señalar que son como, entre comillas, los síntomas de cuando tratamos de permanecer más en la zona de confort. Cuando después de algo positivo que nos pasa, mi estado de ánimo se mantiene o bien decae. Cuando mi esfuerzo post-éxito o después de haber logrado algo ya no es el mismo. O cuando, por ejemplo, quiero lograr más cosas pero no las planifico. O cuando tengo ausencia de desafío, ausencia de alguna meta, un objetivo, por eso esto es muy importante trabajarlo hoy día, y cuando sé que debo hacer algo y dejo de hacerlo. Entonces ahí es donde viene un poquito esta idea de trabajar, cómo poder modificar, trabajar el salir de la zona de confort. Entonces aquí es donde tenemos la idea de poder generar desafíos permanentes, establecer metas, establecer objetivos, adaptándonos un poquito a las nuevas circunstancias. Hoy día, por ejemplo, uno de los grandes índices que se está midiendo a nivel
a nivel mundial es el coeficiente de cambio. Ya no se mide tanto el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional se sigue midiendo, pero el coeficiente de cambio es muy importante hoy día en los seres humanos, cómo nosotros nos adaptamos rápidamente a los cambios, sobre todo porque, y no porque tengamos hoy día el tema de pandemia, sino porque hoy día hemos visto que en general los cambios suceden mucho más rápido y por lo tanto necesitamos seres humanos disponibles para poder adaptarse frente a eso. Potenciando lo que resulta difícil, focalizándose, como les decía anteriormente, en las cosas que uno hace bien también, como una inyección de autoconfianza, de seguridad, explorando nuevas estrategias para aumentar la performance, esto sea a nivel deportivo, a nivel intelectual, lo que sea, tomando las circunstancias no como un problema, sino como una circunstancia, sino como un desafío a resolver, y convenciéndote de que para repetir cosas es muy importante no repetir las cosas, sino que hacer cosas distintas en ese sentido. Y una de las cosas que hemos conversado, que en general moviliza bastante a las personas, tiene que ver con la actitud y la motivación. Y evidentemente hace algunos años, desde la neurociencia se pudo determinar que hay áreas del cerebro que tienen que ver un poquito con esto de la motivación, y son áreas que tienen que ver primero con un tipo de motivación que se denomina promoción, que es cuando las personas se movilizan cuando hay una ganancia, cuando hay una recompensa, cuando en el fondo están supeditadas a que si no lo hace va a haber un castigo o que va a haber una recompensa en el caso de que se logre, y son personas que en general se movilizan bastante por el amor y el amor y el efecto. Entonces, también se pudo determinar que existe otra área a nivel cerebral que también moviliza a las personas, pero desde una mirada mucho más de la prevención. Son personas que buscan no perder más que tratar de ganar, ¿no es cierto? Son personas que buscan no perder. Son en general personas que son más críticas con respecto a lo que les pasa. Trabajan para mantener muchas veces, para mantenerse y no tanto para descubrir y salir a aventurarse a nuevas situaciones. Son más racionales, tienen y buscan evidencia para poder movilizarse y en general aprenden de los errores pasados. Son las formas que de alguna forma tenemos todos de movilizarnos frente a aquello que queremos lograr. Entonces, como nuevamente aquí tenemos, como ha sido transversal un poco en esta parte de la charla, entregarles algunos tips que podrían ayudar en este sentido. Una de las cosas es, bueno, obviamente ya lo sabemos y por eso que es importante un poquito esta charla, de potenciar el tema del ejercicio físico, ojalá diariamente, que nos pueda ayudar un poco a secretar más endorfina, nos conecta mejor con las emociones, con nuestro estado de ánimo, y por otro lado también, ya hemos dicho, nos secreta esto del BDNF. Aprender actividades nuevas siempre nos ayuda, aprender idiomas, aprender a leer cosas distintas, incorporar rutinas, todo eso también nos puede ayudar. Entonces, sobre todo cuando es de alguna forma regulado y no significa salir, digamos, a hacer algo distinto sin tener mucha información, sino que ir trabajando un poquito en eso. Trabajar mucho en el cerebro offline, descansarlo, es algo muy interesante también en esta época. Yo creo que hoy día, producto de que todos tuvimos que confinarnos por ahí, utilizamos más claramente por las clases y por muchos otros elementos, por estar conectados con la información, estuvimos mucho más conectados con aparatos tecnológicos, entonces es muy importante tratar de volver y reducir eso en la medida de lo posible y dejar un poco este cerebro en tiempo offline. Y evidentemente realizar alguna actividad por vez, no tratar de hacer muchas cosas a la vez. Ya vamos a hablar, por ejemplo, que el cerebro se estresa cuando hay muchos cambios a la vez, y yo creo que mucho nos pasó que cuando terminamos un poco este proceso de confinamiento, queríamos rápidamente realizar muchas cosas, ganar tiempo, y por ahí también nos estresamos bastante. Entonces, esto ya lo vamos a conversar, el cerebro funciona muy bien con solo una actividad a la vez. Pero es muy importante el poder saber y reconocer que el cerebro necesita dirección en todo momento. Y tal vez hoy día, un poco lo que también nos está pasando, es esta dirección. No tenemos esta dirección para poder generar un poquito los cambios a nivel cerebral. Otra cosa que sabemos en general de cómo funciona nuestro cerebro es que el cerebro resiste y no apoya tanto los cambios, siempre y cuando nosotros no tengamos los planes de alguna forma ya hechos con respecto al cerebro. Es decir, el cerebro rechaza los cambios y sobre todo los cambios inmediatos, sobre todo aquellos que no están planificados. Por eso es que cuando decimos, ¿no es cierto? No, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que decimos a partir del lunes cambio la dieta, a partir del lunes dejo de fumar o hago ejercicio físico, y claro, nos resulta el lunes, el martes, pero el miércoles ya estamos de vuelta con el antiguo hábito. Y es que en general el cerebro, algo que no está planificado, lo tiende a rechazar porque el cambio implica
mucho esfuerzo para el cerebro, implica gran gasto energético, y además porque el cerebro asume que el cambio puede traer importantes novedades que pueden implicar no cumplir con este objetivo, que es con la sobrevivencia. Por lo tanto, es muy importante, esta es una recomendación que yo siempre doy un poco en las charlas, es tener claro esta estructura de que es muy importante tener una meta final, una serie de objetivos y un plan de acción que pudiéramos lograr, y esto hacerlo diariamente o durante la semana sería interesante. Y ahí también complementarlo con una regla que hemos extraído desde el coaching, que es efectivamente la regla SMART, ¿no? Donde cada letra corresponde a una característica, las metas tienen que ser, y los objetivos también, indudablemente, tienen que ser específicos, ojalá que se puedan medir, que sean alcanzables, que sean importantes para el momento y que tengan un límite de tiempo. Herramienta importante para cambiar la forma de pensar, ¿no? Para poder cambiar uno. Es establecerte expectativas. ¿Hacia dónde querés cambiar? ¿A dónde querés ir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué esperás de vos acá 10 años? Si vos no le decís a tu propio cerebro qué querés cambiar y te pones una vara allá al fondo, ahí quiero llegar, el cerebro no puede encontrar oportunidades para lograrlo, no conoce el camino. Ahora, ahí dice correctas. ¿Qué es correctas? Si yo quiero tener, no sé, 10 millones de dólares de acá a un día, y eso es imposible. Ahora, si quiero ganar un peso más, probablemente lo logre. Entonces, en extremos estoy diciendo, si yo quiero que mis clientes estén más contentos con sus experiencias dentro de la compañía o dentro del producto que consumen, ¿no? Y están hoy 3 sobre 10, y les digo, bueno, en un día quiero que esté 10 sobre 10. No se puede cambiar eso en un día. Necesitas 2 años quizás. Y si les digo, bueno, quiero que en 20 años esté 4 sobre 10. Quiero que suman un punto en 20 años. Es aburrido. Entonces, establecer buenas expectativas, buenos desafíos para cambiar, es clave para lograrlo. ¿Qué es bueno? Depende de cada uno. Depende de la industria, depende de la persona, depende del equipo que tengo, depende de los recursos. Y cuanto más te conoces, más conoces a tu equipo, más conoces a tu gente, mejores expectativas podés establecer. Entonces, un poco lo que queremos aquí señalar es que la importancia hoy día de poder planificar un poco lo que queremos, planificar algunas, transformar un poco lo que hablábamos recién de estos desafíos, ¿no es cierto? Estos sueños en una meta, en un objetivo, y a lo mejor se puede establecer esto de manera diaria. Otra cosa que es muy importante y creo que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy día, con esto de las emociones, ¿no? Es entender que el cerebro, y esto es bastante contraintuitivo, porque las personas pensamos, ¿no es cierto? Pensábamos que el cerebro cambia cuando estamos frente a un problema o cuando nos pasa algo complejo en la vida y uno dice, ya, ahora voy a cambiar, y efectivamente uno ve que ahí. Pero es muy importante que ustedes tengan claro que el cerebro solo frente a los problemas, solo reacciona, no cambia. El problema durante el problema o desde la negatividad, no se producen los cambios a nivel cerebral, sino que aquí, en esos momentos, el cerebro lo único que espera es que el problema pase. Se pone en una especie de autopreservación, ¿no es cierto?, un estado de amenaza, y espera que el problema pase. Pero el cerebro no genera cambios durante el problema, durante el conflicto, durante la negatividad. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es bajar un poco la tendencia que podamos tener, o más bien la situación externa del estado de amenaza, y tratar de esperar que cuando el problema ya descienda un poquito en su nivel, poder a lo mejor ahí producir cambios importantes a nivel cerebral. Entonces es muy importante tener claro que el cerebro cambia mucho más desde lo positivo que desde lo negativo, porque el cambio genera mucha dificultad para el cerebro, y sobre todo si el problema está siendo fuerte para el cerebro, es algo novedoso, es algo que el cerebro no pudo prever, evidentemente hace que sea mucho más difícil el cambio. Requiere que el cerebro desaprenda una tarea que ya estaba para poder generar otra distinta. Hay algo de resiliencia, hay algo de tener que salir de la zona de confort, y ya hemos conversado que el cerebro en general le cuesta mucho salir de la zona de confort. Hay algo de ansiedad que genera, ¿no es cierto?, el tener que abandonar algo que ya se conoce por algo distinto, y eso implica entrar en conflicto. Entonces es muy importante tener claro que cuando estamos frente a los problemas, los cerebros de las personas solo reaccionan, y la probabilidad de reacción positiva o negativa es la mitad. Podemos reaccionar bien en algunos casos y reaccionar mal en otros casos. Y también lo que estamos observando hoy día, lo que está pasando en los colegios, tiene que ver un poquito con esta reacción, producto a lo mejor de una mala gestión de las emociones. Y ahí yo creo que tiene que ver con algo que vamos a conversar más adelante, que tiene que ver lo interesante que sería que en los colegios pudiéramos incorporar asignaturas de gestión de las emociones. Tal vez nos ahorraríamos muchas de estas dificultades que hoy día estamos observando. Ya hemos dicho que el cerebro, frente a la amenaza, frente al problema, y a tratar de permanecer en la zona de confort, intenta siempre atribuir
que el problema es del otro, y esto también es un problema grande, porque desde la psicología hablamos un poquito de esto de la atribución causal, que puede ser externa o interna, ¿no es cierto? Cuando decimos que la culpa es del profesor, que la culpa es del director, que la culpa es del compañero, estamos simplemente haciendo una atribución causal externa, que lo que hace es justamente permanecer o tratar de generar que nosotros permanezcamos en nuestra zona de confort. Cuando en realidad lo que necesitamos es tratar de decir, a ver, de esto que está sucediendo, en qué cosa yo puedo cambiar, yo puedo hacer, yo puedo tener que salir a cambiar, y evidentemente en ese sentido estamos cambiando el cerebro, estamos preparando más bien el cerebro para la acción. Entonces es muy importante el establecer un poco entender este mecanismo que tiene el cerebro para poder responsabilizarnos con respecto a lo que nos pasa. Otra cosa que es muy importante y que también yo creo que explica de algún modo todo lo que estamos viviendo hoy día en términos de la gestión de las emociones, es que nuestro cerebro es absolutamente egoísta. Tenemos un cerebro que durante el día y la noche está pensando en sí mismo, tiene mecanismos específicos que hacen que el cerebro siempre se centre en tomar decisiones, incluso cuando a nosotros nos parece que tomamos decisiones bastante altruistas, simplemente hay un cálculo ahí que está haciendo el cerebro del beneficio que va a obtener para él. De hecho, basta con pensar que el cerebro es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Por lo tanto, es un cerebro que siempre va a estar mirándose a sí mismo y va a tratar de que nosotros tomemos decisiones pensando en la sobrevivencia, que es su principal objetivo. Junto con esto, también es importante señalar algo que en general podría también explicar un poquito lo que nos está pasando, y es que el cerebro es sumamente hedonista. El cerebro durante día y noche está buscando dos cosas: buscando placer y disminuyendo dolor. Entonces, por lo tanto, esto también explica de alguna forma por qué cambiar es difícil, ¿no? Porque obviamente el cambio implica salir de este placer y buscar algo que a lo mejor puede generar mucho dolor. Entonces, en general, en nuestros ámbitos laborales y en nuestros ámbitos de relaciones, el circuito funciona con estos, el cerebro funciona con circuitos que nos está buscando permanentemente el rechazar el dolor y aumentar el placer. Y aquí tiene que ver un tema, me parece, muy central con respecto al principal enemigo que tiene el cerebro y que de alguna forma explica por qué cuando tuvimos que confinarnos tuvimos tantas dificultades, ¿no? Y es porque el principal enemigo del cerebro, que el cerebro por lo demás es muy curioso, el cerebro en todo momento necesita saber qué es lo que vamos a hacer en 10 minutos más, saber qué es lo que vamos a hacer en 3 semanas más, en 3 días más, es justamente el principal enemigo es la incertidumbre. Cuando el cerebro no sabe lo que vamos a hacer en un rato más, cuando no sabe qué es lo que va a pasar mañana, que cuando no sabe qué es lo que vamos a hacer en 3 semanas más, genera mucha ansiedad y estrés. Y por eso es que cuando tuvimos que confinarnos y tuvimos que quedarnos en las casas sin saber mucho cuánto tiempo iba a pasar, qué cosas cómo íbamos a hacer la salida, de qué manera, etcétera, generó muchísimo estrés y ansiedad en las personas. Porque el cerebro en todo momento necesita certezas y necesita dirección para poder funcionar correctamente. Entonces ahí es donde viene también un poco estos tips de ratificar la necesidad que tenemos de poder planificar para poder darle esta certeza, esta certidumbre al cerebro, estableciendo objetivos debajo de cada meta, objetivos que pueden ser, insisto, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Incluso la neurología del cerebro funciona muy bien con el gran sueño, que sería a largo plazo, y con el día a día, que serían los objetivos. Entonces es muy importante construir un plan de acción con acciones concretas, qué cosas voy a hacer hoy día, con qué cosas yo me comprometo hoy día. Y evidentemente también tenemos esta técnica de la visualización que ayuda mucho a tratar de ver un poco el futuro y a tratar de conectarnos con algo que es lo que queremos lograr. De verlo también un poco más positivo en ese sentido. Y aquí viene un tema que también resulta bien contraintuitivo señalar, y es esta incapacidad, yo diría, incapacidad que tiene el cerebro de distinguir entre realidad y fantasía. En ese sentido, tenemos un cerebro, ¿no?, que evidentemente no puede distinguir biológicamente lo que es realidad y fantasía. Por lo tanto, esto explica por qué muchas veces cuando nosotros estamos sentados en nuestro sillón cómodamente o en la cama, de repente viendo una película romántica, nos emocionamos, o cuando vemos una película de terror nos asustamos, porque el cerebro no asume que estamos en nuestra casa tranquilos mirando esta película, sino que asume como que somos parte de la película. Entonces, evidentemente, es muy importante que nosotros podamos, de alguna forma,
tener claro que el cerebro lo único que le hace caso es lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos que vamos a poder, evidentemente el cerebro lo va a creer. Si nosotros creemos que no va a poder, el cerebro también lo asume como una realidad. Entonces esto es muy importante para poder comprender efectivamente que nuestra mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, como decíamos al principio, es algo que ayuda muchísimo al cerebro a creer y en el fondo a ayudarnos a tomar decisiones correctamente. Otra cosa que también sabemos, y ya vamos a meternos un poquito y finalmente en la parte de las emociones, que es un poco el tema interesante que a partir de esto también va surgiendo, es que el cerebro justamente cuando tenemos muchos pensamientos negativos, cuando tenemos muchos conflictos, muchas situaciones, desecha o más bien genera mucho desecho neuronal. El cerebro es sumamente tóxico y esto hace que, por ejemplo, herramientas como la respiración sean tremendamente fundamentales para el cerebro. El cerebro con 2 minutos sin oxígeno puede morirse no por la falta de oxígeno, sino por la acumulación de estas toxinas. Entonces esto se hace importante que nosotros podamos trabajar mucho con el tema de la respiración. Por eso es que también otra de las herramientas que hoy día podemos ir utilizando para incorporar, para poder producir limpieza cerebral, tomar mejores decisiones, e incluso para producir niveles de relajación más bajos, es tratar de trabajar un poco con la respiración con nuestros alumnos. Algunas cosas finales, antes de meternos ya en la parte medular un poco de la presentación, que tiene que ver con las emociones, que el cerebro, ya sabemos, no puede hacer muchas cosas a la vez. Esto ya está estudiado, cuando en un momento se nos pensaba que cuando uno hacía muchas cosas a la vez o cuando quería hacer muchos cambios era bueno, era productivo. Hoy día sabemos que el cerebro necesita trabajar una cosa por cada vez. El cerebro no es multitask, eso es muy importante. El cerebro produce mucho desgaste cuando queremos rápidamente hacer muchas cosas a la vez, sobre todo si esas cosas involucran las mismas áreas cerebrales. Si yo estoy viendo televisión, estoy viendo esta charla y además estoy pendiente del WhatsApp, ocupo la misma área cerebral y eso claramente es un desgaste tremendo para el cerebro que tiene que estar prendiendo y apagando en cada una de las actividades que yo voy haciendo. Entonces, esto ocurre también cuando tenemos que necesariamente poder trabajar con nuestros alumnos para que ellos se focalicen en solo una actividad a la vez. Y de hecho también tiene que ver mucho con los cambios. Cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestras vidas, lo peor que podríamos hacer es generar muchos cambios a la vez. Eso también genera mucho estrés a nivel cerebral. Hay 2 tipos de multitasking, no es lo que yo creo, no creo, es lo que yo estudié. Hay 2 tipos de multitasking. Uno es el multitasking, es la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo con distintas áreas del cerebro. Vos podés hacer, por ejemplo, vos podés estar cocinando, sí. Mientras estás cocinando, mandás un mail, volvés a huevo frito, mandás un mail, escuchás a tu mujer, a tu novio, ¿no? Vas haciendo como 3 cosas al mismo tiempo. Cocinar lo hace de memoria, con una parte del cerebro, ganglio basal. ¿Cómo? ¿Qué parte es? No importa, ganglio basal. Ganglio basal, es automatizada. Hábitos, rutinas, es un hábito. Una perfecto, rutina. dale. Con el córtex prefrontal estás pensando qué respondes al mail a tu jefe, 10 de la noche, no lo hagas porque no hay que responder a esa hora, y con tu emoción estás escuchando lo que dice tu hijo, tu mujer, tu familia, etcétera. O sea, estás usando 3 áreas del cerebro bien separadas y las estás usando al mismo tiempo. Podés. Eso se llama multitasking físico. Físico, podés. Ahora, hay otro multitasking que es el que la gente está sometida en el trabajo en general, que es el que no podés y sin embargo la gente cree estar haciéndolo, que se llama el multitasking cognitivo, que es usar la parte pensante del cerebro, la racional, la que usamos para pensar todos los días, ¿no? Tomar decisiones en el laburo, que es, por ejemplo, vos mandas un mail, contestás un WhatsApp, ¿no? Y le respondés a tu jefe. En las 3 tenés que pensar qué responder. Y las haces al mismo tiempo. Pero si vos pudieses poner una máquina adentro que vea lo que está pasando en tu cerebro, vos lo que ves es que no estás haciéndolo al mismo tiempo. Estás prendiendo el mail, contestás, apagás mail, prendés WhatsApp, contestás, apagás WhatsApp, prendés jefe, contestás, apagás jefe, prendés mail, contestás. O sea, como que estás prendiendo y apagando. Por más que todo. No lo perciba internamente, a mucha velocidad, son como las lamparitas de Navidad. ¿Mira la lamparita de Navidad? Sí, del arbolito. Sí, ¿Qué le pasa a la lamparita de Navidad? Cuando prende una, apaga otra. Pero ¿qué le pasa cuando la deja prendida 2 días? Se queman. Ya está.
El multitasking cognitivo, cómo vivimos nosotros en general cuando vamos a laburar y hacemos muchas cosas al mismo tiempo, es la causa número 1 en el mundo de cansancio. Bien, ahí un poco comentando lo que ya estábamos hablando, la importancia, ¿no es cierto?, que en general las actividades las podamos hacer una sola por vez y en general para los cambios en nuestra vida siempre tratemos de ir generando cambios uno a la vez, que es la forma más eficaz y más idónea que tiene el cerebro para ayudarnos con respecto al cambio. El cerebro, vamos a establecer que en general no le gusta ser feliz, el cerebro ya lo hemos visto, prefiere tener razón. Y cada vez que nosotros estamos trabajando, estamos en una conversación y creemos tener razón, el cerebro nos genera muchas endorfinas y eso hace que nosotros estemos constantemente tratando de buscar razón frente a las cosas que hacemos. Entonces, muy importante tener claro que el cerebro en general busca que nosotros no cambiemos, que nosotros permanezcamos en la zona de confort, busca no cambiar, y por lo tanto ahí es donde es importante para dar paso un poquito a esta tercera parte final que tiene que ver específicamente con el tema de las emociones. Lo primero que tenemos que saber con respecto a esto, es que el cerebro es un cerebro esencialmente sociable. El cerebro, para poder funcionar bien, necesita el contacto con otros. Por lo tanto, cuando, reitero, tuvimos que confinarnos y tuvimos que quedarnos en la casa, perdimos mucha posibilidad de generar muchas cosas distintas a nivel cerebral, y eso implicó claramente que tuviéramos muchas dificultades. El cerebro necesita el contacto con otros, y de hecho, fíjense que el cerebro viene de alguna forma predeterminado para contactarse con otros a través de lo que a mi modo de ver es algo muy interesante, que tiene que ver con las neuronas o células espejo, que son neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que nos permiten el poder conectarnos con otros, el poder percibir lo que le está pasando emocionalmente con otros, y es lo que nos permite muchas veces imitar también lo que sucede con otros. Por eso es que muchas veces cuando vemos bostezar a alguien nos dan ganas de bostezar, o cuando vemos a alguien reír nos dan ganas de reír, pero también ocurre con emociones displacenteras, es decir, también ocurre un poco cuando tenemos a alguien al frente que no está pasándolo bien, cuando tiene una emoción más displacentera, eso también de alguna forma se contagia. Y este es un mecanismo automático inconsciente, que son estos grupos de neuronas o este grupo de células que tenemos en nuestro cerebro que hacen que se reflejen en relación a lo que está pasando con el que tenemos a nuestros alrededor. Por eso es que hoy día es muy importante que muchas de las conductas que se están produciendo en los colegios, con los escolares, también tienen relación un poco con este contagio emocional que se está produciendo entre ellos. Por eso es muy importante el poder hoy día conocer acerca de las emociones, conocer mis emociones y conocer cómo gestionarlas, porque sin saberlo yo igual estoy contagiando a otras personas con respecto a estas emociones. Entonces, una de las cosas que hoy día sabemos que, y a partir de todo este uso de la tecnología, supimos, es que es muy importante la interacción cara a cara con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, etc. Porque se generan muchas cosas a nivel fisiológico que no se generan a través de la tecnología. También es muy importante el trabajo en equipo, no solo para potenciar los propios conocimientos, sino que también para generar este contacto que necesita el cerebro. Practicando diariamente la empatía cognitiva y la empatía emocional, una cosa es que yo comprenda el problema del otro, comprenda el dolor del otro, y otra cosa es sentir como siente el otro, que ayuda mucho más a ponerse en el lugar del otro, y desarrollando actividades habitualmente relacionadas con el liderazgo para tomar decisiones más colaborativas. Entonces, muy importante porque esto nos abre la siguiente idea de lo que vamos a conversar, que tiene que ver efectivamente cómo se generan nuestras emociones, y es un poco hablar de la teoría construccionista que ha desarrollado Lisa Feldman Barrett, una neurocientífica que hace muchos años, que de alguna forma ha ido cambiando el paradigma de las emociones. Esencialmente, si tuviéramos que resumir su teoría y tratar de explicar un poco lo que está pasando hoy día, es que muchas de las cosas, muchas de las emociones que hoy día tenemos no se generan por lo que nos pasa, sino por las cosas que pensamos con respecto a lo que nos pasa. Y esto tiene que ver con algo que también la neurociencia descubrió hace muchos años con respecto a las emociones, y que tiene que ver con que nuestro cerebro es esencialmente un cerebro emocional. Esencialmente lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos una parte reptiliana, ¿no es cierto?, que es en nuestro cerebro, que es la parte
de nuestro comportamiento más instintivo, es la que permite movilizarnos, es la que permite que nuestro corazón funcione, la que permite que respiremos. Hay otra parte un poco más nueva que la reptiliana, que es el sistema límbico, donde están asociadas las emociones, y hay una parte mucho más nueva, que es el neocórtex, que es donde nos permite esta zona poder realizar las tareas más evolucionadas, como pensar, hablar, etc. Lo que sabemos es que como el sistema límbico tiene mucho más tiempo que el sistema neocórtex, evidentemente sabemos que muchas de las decisiones, prácticamente el 90% de las decisiones que nosotros tomamos a diario, son decisiones que se toman a nivel de sistema límbico. Entonces esto es muy interesante porque evidentemente sabemos que hoy día, para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida y para explicar también o entender más bien las decisiones que estamos tomando, tenemos que ir hacia el sistema límbico, que es el sistema que se encarga del 90% de nuestras decisiones. De hecho, los neurocientíficos acuñaron una frase que nos parece muy interesante para entender esto, y es que nosotros tomamos decisiones emocionales que justificamos de una manera racional. Entonces, como diciendo que efectivamente la parte más importante de la decisión tiene que ver con algo que está en el sistema límbico, como bien digo, y es la parte emocional. Por eso es muy importante hoy día conocer acerca de las emociones, conocer cómo gestionar nuestras emociones y obviamente conocer también en parte lo que va pasando. Entonces aquí también tenemos un punto importante que es parte un poco de la teoría de Elisa Feldman Barrett. Sientas alegre o triste, no depende. Ahí pasó una y vamos a retroceder ahí para explicar un poquito esto, ¿no? Lo que plantea un poco esta teoría finalmente es que si nosotros queremos cambiar nuestros resultados, nuestros comportamientos, evidentemente tenemos que gestionar de una manera distinta nuestras emociones. Y para poder gestionar nuestras emociones no tenemos que esperar que las cosas cambien, sino que tenemos que modificar nuestra forma de interpretar aquello que nos sucede. Es decir, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y ahí es donde viene un proceso que se denomina metacognición como uno de los procesos que hoy día nos permite el poder saber un poco cómo gestionar las emociones. Entonces, muchas veces si nosotros nos detenemos a saber qué es lo que estábamos pensando cuando se nos genera una emoción displacentera o placentera, es lo que nos permite poder entender un poquito cómo poder hacer un cambio en eso y poder generar cambios a nivel de comportamiento y resultado. De hecho, fíjense ustedes que las emociones técnicamente duran en nuestro cerebro 0,5 segundos. Simplemente cuando a esa emoción le incorporamos la parte cognitiva, es decir, nos quedamos pensando por qué pasó esto y cómo podemos hacerlo distinto, y nos quedamos en este proceso que en psicología se llama rumiación, y nos quedamos pegados un poquito en esto, claramente es cuando una emoción la transformamos en un pensamiento o en un sentimiento, perdón, y eso mantiene tiempo, se mantiene durante un día, una semana, meses, y algunas personas mantienen esto un año y a lo mejor pueden empezar a generar algún tipo de enfermedad producto de eso. Entonces es muy importante entender que nuestras emociones no se generan por lo que nos pasa, sino porque efectivamente nosotros tiene que ver un poco con lo que pensamos alrededor. Entonces, evidentemente hoy día donde estamos en un momento dificultoso, donde vemos que evidentemente tenemos dificultades a nivel escolar, a nivel de familiar, donde tenemos cambios a nivel político, además en el país donde hay mucha expectativa. Entonces hay una serie de pensamientos que nos hacen ver la situación que estamos viviendo de una manera que a lo mejor nos genera ciertas emociones. Sientas alegre o triste, no depende de lo que te pasa en tu vida. Es más, los científicos que son muy soberbios, y si son porteños y zurdos y pelados mucho más, dicen, no me venga con la boludez de que estás triste porque estás llegando tarde, tu jefe te mira mal. Uno no está triste o alegre o desilusionado o lo que sea, la emoción que sea, por lo que le pasa en la vida, sino por cómo piensa eso. La emoción aparece cuando uno piensa algo. Lo que pasa es que los pensamientos son casi todos inconscientes. Ustedes... Por eso es muy importante entonces trabajar en tratar de conectarse un poco con lo que estamos pensando, por qué lo estamos pensando, y eventualmente, si que corresponde, reinterpretar un poquito todo eso para ayudar un poco a la gestión de las emociones.
Entonces, cosas que tenemos que saber en términos de esta teoría, de la teoría construccionista de las emociones, es que saber que detrás de cada decisión son las emociones las que están muy presentes, de tal forma que si queremos cambiar nuestra toma de decisión y queremos modificar muchos comportamientos y actitudes, tenemos que tratar de trabajar en gestionar un poquito mejor esas emociones. Reinterpretar lo que piensas con respecto a lo que ocurre alrededor. Realizar este proceso, como hemos dicho, de metacognición, que es cambiar el pensar como estamos pensando, y tratar de identificar el tipo de pensamiento que hay detrás de cada emoción. En ese sentido, para poder mantener un cerebro saludable, es muy importante, en el fondo, conocer un poco cómo funciona en este sentido el cerebro y desde el punto de vista emocional, cómo también está funcionando y cómo de alguna forma podemos tratar de trabajarlo para que tengamos una situación distinta en ese sentido. Acá les dejo finalmente, y quedo abierto a las preguntas, algunos recursos bibliográficos que hemos utilizado para esta charla. Como ya han visto, hemos utilizado varios audiovisuales del neurocientífico argentino Stanislao Bajras. Hay dos libros muy buenos, el de las emociones, que se llama En el limbo, y otro que fue el inicial que él escribió, que se llama Ágilmente. Y hay otro libro que también recomiendo mucho, que habla de alguna forma también de este tema del funcionamiento cerebral y de las emociones, que es de otro neurocientífico argentino, Facundo Manes, que se llama Usar al cerebro. Bien, muy agradecido por la atención en estos casi 50 minutos y quedo atento a responder algunas dudas e inquietudes que puedan surgir de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer entonces la intervención del profesor Rodrigo Caguas y a continuación, y siguiendo el protocolo de esta presentación, se sintetizarán las preguntas recogidas desde el chat. Le damos la palabra al profesor de nuestra escuela, señor Patricio Aguilar. Adelante, Patricio. Muchas gracias, Camilo. Buenos días a todos y a todas. Procedemos a las preguntas, Rodrigo, en las cuales han dejado acá en el chat. Hay algunos viejos conocidos. Dice: hola, profesor Rodrigo, exalumno de MG por aquí. Respecto a la liberación o secreción de la proteína BDNF, ¿cuál sería el tiempo apropiado o sugerido en promedio para que estos niveles permanezcan en la sangre, lo necesario para adquirir nuevos aprendizajes? Saludos. Perfecto. Mira, Javier Arevalo, por ser. Perfecto. Ok, Javier, ¿no? Evidentemente lo que hoy día estamos viendo es que hay mucha información. De hecho, hay alrededor de casi unos 600 papers científicos que diariamente están surgiendo con relación a todo este tipo de información, ¿no es cierto?, de cómo funciona. Por lo tanto, lo que hasta el momento hoy día se ha podido determinar es que basta con 30 minutos de ejercicio para que esto ya pueda generar algún tipo de... Ahora, en cuanto si realmente en 30 minutos se puede segregar, digamos, la cantidad necesaria como para que posibilite, no lo sé, porque, insisto, estos son estudios de los últimos años y hay mucha evidencia que todavía ha permitido cambiar esto. De hecho, el BDNF, para que ustedes sepan, surgió cuando se estaban investigando el Alzheimer, porque de hecho el BDNF es un factor protector para el Alzheimer en los adultos mayores, y después empezó a determinarse que en los niños producía otros efectos que he comentado. Entonces, hay todavía mucha información, pero hasta donde yo leía, hay ya algún tipo de evidencia que basta con 30 minutos de ejercicio para que ya se pueda secretar algún grado de BDNF. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a la siguiente pregunta, comentario. Dice: un abrazo anfibio, Selén Valenzuela, otro grande. Respecto a lo anterior, donde, eso lo dice Javier Lalero, ¿dónde puedo encontrar bibliografía? Pensando en que muchas veces los equipos directivos o de gestión en los colegios, la actividad física en la mañana, como una pérdida de tiempo. No logran entender, ¿cierto?, los beneficios. Eso lo hemos escuchado varias veces los profesores de educación física. Así que dejo con ustedes pregunta, comentario, entre comillas. Sí, perfecto. Bueno, un abrazo grande para Selén, gran amigo. Mira, yo puedo ahí, yo dejo mis datos. Mi única red social prácticamente que utilizo es Instagram, es @RodrigoCaguas, y cualquiera que necesite información yo puedo acceder un poco a entregársela. En ese sentido yo comparto todo lo que pueda haber, y ahí tengo yo algunos papers que hablan un poco de la evidencia que existe con el DNF y el ejercicio físico. Así que no hay ningún problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: Katy y Alfredo son los que preguntan: ¿cómo podemos aplicar prácticamente esta charla a la clase de educación física?
Bueno, como con lo que fui diciendo durante toda la charla, y fui dando distintos elementos, por ejemplo, el tema de gestionar los cambios planificándolos, estableciendo un objetivo, hablando un poco de lo que sucede. Hoy día sabemos, por ejemplo, que el hablar de lo que nos pasa, automáticamente nuestro cerebro hace descender prácticamente la mitad de la intensidad de una emoción. Por ejemplo, si yo estoy en este momento frustrado y trato de negar que estoy frustrado, va a ser peor. Yo tengo que conversar, y cuando yo determino o etiqueto esa emoción y digo, sí, en realidad estoy frustrado porque me pasó esto, automáticamente se ha podido observar en los cerebros que desciende la intensidad de eso. Entonces, conversar mucho, planificar, hablar acerca de los pensamientos que tenemos con respecto a lo que está pasando, todo eso ayuda un poquito. Y ahí yo fui dando varias herramientas también de otras, por ejemplo, intentar acercarse un poco a la práctica del mindfulness, trabajar mucho en la respiración, etcétera. Un poco todos los tips que fui dando a medida que fui tocando los temas. Ok, vamos a la siguiente. ¿Por qué el cerebro es el órgano que requiere más energía? Ese motivo es muy importante para una dieta saludable, dice. Sale un número, 659679, pregunta. Sí, yo no sé si, o sea, evidentemente el cerebro, no sé si es el que gasta más energía. Tengo la sensación que el sistema nervioso es el sistema que más consume energía en nuestro organismo. El cerebro en ese sentido es bien ecológico, ¿eh? Utiliza la energía que necesita, es similar a 20 watts de una ampolleta, o sea, no es mucho más que eso. Pero sí, evidentemente tiene que ser muy eficiente en utilizar esos 20 watts, ¿no es cierto? Porque evidentemente cuando nosotros estamos permanentemente frente a los cambios, eso implica mucho gasto energético para el cerebro, y obviamente va a consumirse mucha energía en eso. Entonces, ahí hay que tratar, y de hecho el cerebro por eso es que automatiza muchos hábitos, y hábitos que a veces son positivos y a veces son negativos, porque necesita ahorrar energía para poder cumplir un poco con todas las actividades que tenemos por delante. Entonces, esa es un poco la explicación un poco de cómo funciona energéticamente el cerebro. Gracias, Rodrigo. Finalmente, una estudiante nuestra, ¿cierto? Ya pronta a titularse, Nardi Pérez, pero dice, excelente presentación y tema. Pregunta, me gustaría validar si efectivamente las pantallas afectan en la memoria del cerebro. ¿Qué recomendaciones y o tips nos entregaría para fortalecer la memoria tanto de niños, jóvenes y adultos? Gracias. Esa es la primera pregunta, después tiene otra. Ah, perfecto. Mira, yo no tengo, por lo menos no he leído evidencia de que pueda afectar la memoria. Lo que sí estamos claros, y eso hay evidencia científica importante, que el hecho de conectarnos a través de pantallas, por ejemplo, con las personas, dejamos de secretar una serie de neurotransmisores que nos ayudan. Por ejemplo, la oxitocina, que tiene que ver con la confianza, la endorfina, que tiene que ver con el placer, eh, la dopamina, que también tiene que ver un poco con las relaciones, etcétera. Entonces, evidentemente, a través de esta pantalla, nosotros hoy día, si hubiéramos hecho esta charla de manera presencial, todo eso lo habríamos generado y habría sido tal vez más enriquecedor desde el punto de vista emocional. Claramente, a través de una pantalla todo eso se pierde, pero no tengo claro si efectivamente eso puede afectar la memoria de él. Y otras cosas que, un poco lo que conversaba acerca del multitasking, eh, una de las grandes situaciones que genera la pérdida de la memoria es justamente el utilizar o realizar varias actividades a la vez utilizando la misma zona del cerebro. Por eso es muy importante tratar de siempre ir haciendo una tarea por vez, concluirla, empezar la otra, etcétera. Pero esto de ir salpicando para varias actividades va generando y va mermando mucho la capacidad de la memoria. Ricardo Apaulaza pregunta, ¿cuánto tiempo se demora el cerebro en cambiar mi actitud y motivación? Eso es muy relativo. Depende, por ejemplo, cuán cableado esté fuertemente ese hábito. Por ejemplo, si yo empecé a hacer ejercicio físico durante una semana, a lo mejor eso todavía no está cableado y la siguiente semana ya no tengo el hábito. Pero si llevo 2 años, 3 años, claramente eso va a estar mucho más cableado. Entonces depende del hábito, depende la complejidad del hábito. Claramente aprender un hábito más sencillo requiere menos tiempo y otro más complejo requiere más tiempo. Y también requiere mucho, tiene que ver mucho con la experiencia que tiene el cerebro frente a los cambios. Si en general frente a los cambios tú tienes malas experiencias, eso hace que el cerebro de alguna forma rechace la posibilidad de cambiar más fácilmente que cuando tú has tenido experiencias positivas. Entonces, la verdad es que es bastante relativo. Aquellos libros o papers o personas que dicen, no, para cambiar un hábito se necesita 6 meses, unos dicen tantos días, etcétera. No sé, yo creo que ahí es donde creo que tiene mucho la individualidad de cada uno para proceder a esos cambios. Finalmente, hay una pregunta acá que dice,
de ser posible, la hace Nelson Matías Mercado. ¿Cuál sería la manera para obtener la grabación de esta maravillosa presentación? Y esa se la hago al profesor Flandes. Gracias, Rodrigo. Perfecto. Muchas gracias por las palabras en todo caso. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Patricio, por la coordinación ahí de las preguntas. Muy bien, Rodrigo, ¿qué te puedo decir? Cada vez que yo participo de estos webinarios y estoy, digamos, al alcance de personas y profesionales de la calidad de tu persona, pienso inmediatamente en la cantidad de gente que se pierde estos momentos de aprendizaje tan importante para nosotros, especialmente para aquellos que estamos día a día con estudiantes, con chicos, con chicas, con niños, personas que necesitan de lo que tú acabas de regalarnos para poder salir adelante. Hoy día tenemos, perdóname que haga este alcance, pero tenemos niños y chicos que tienen baja tolerancia a la frustración, que están permanentemente, digamos, por decirlo de alguna manera, amenazados por un contexto, ¿cierto? Y yo siento, por lo menos, que les faltan herramientas, que no están preparados. Bueno, nosotros también, pero me refiero a que ya las generaciones que vienen avanzando, cada vez menos, Rodrigo. Así que te agradezco montones. Quiero dejar ahora, pedirle también a las personas que están presentes la posibilidad de encender sus cámaras, porque vamos a tomar algunas fotografías para subirlas a las redes y poder también dar oportunidad a las personas de que vean que nuestra área también se mueve y trata de abarcar y dar conocimiento y dar oportunidad a las personas de adquirir herramientas para ir cada vez a ser mejores profesionales en nuestra materia. Quiero dejar solo un minuto a nuestro director, profesor doctor Jorge Flandes, que quiere dirigir unas breves palabras para ustedes. Gracias, profesor Camilo. En primer lugar, buenas tardes. Agradecer la presencia de nuestro querido y destacado colega Rodrigo Caguas, que permanentemente ha estado situado y aportando a las transformaciones en el área de la salud, de la educación y fundamentalmente el deporte. Muchas gracias. Y en ese contexto también, ¿cierto? Saludar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y especialmente veo rostros muy simbólicos, ¿verdad? En nuestra profesión. En concreto, me da mucha emoción, hablando de las emociones, ver al profesor Zenén Valenzuela, ¿verdad? Un gran maestro, al profesor Álvaro Leiva, ¿verdad? Quien fue parte de la fundación de esta carrera de Pedagogía en Educación Física después de muchos años, a mi querido profesor Sergio Guarda, que cuando yo estuve en la Escuela de Talento en el INBA fue una de las personas que también entregó muchas virtudes, muchos valores. Veo por ahí también al profesor Carlos Salazar, ¿verdad? Que también trabajó en aquella DIGEDER, IND, etcétera. Y acá al profesor Oscar Casal, de Futrón, etcétera, y muchos estudiantes y exestudiantes. Y eso en realidad reconforta, ¿ya? Estamos en una sociedad compleja, como decía el profesor Cagua, con múltiples crisis, pero también con múltiples oportunidades, ¿ya? Y en ese contexto yo creo que también tenemos una tremenda oportunidad que va más allá del contenido. Y más allá del contenido, digo, yo creo que el arte, la música, la pintura, la educación física y el deporte en toda su magnitud son escenarios, ¿verdad?, educativos que pueden transformar. Y en ese contexto, creo que podemos seguir legitimando, ¿verdad?, estos nuevos pasos de aprendizaje para justamente ir compensando, mediando este tipo de conducta o emociones que pareciera son negativas y que necesita nuestra sociedad poderlas transformar en actitudes positivas. Eso, en nombre de la universidad, de la facultad, de la carrera y nuestra comunidad educativa, agradecerle a cada uno de ustedes. Hemos llevado en los últimos años, 3 años, cerca de 20 webinarios. Creo que es el 21º. Y creo que lo cerramos, ¿cierto?, con gran éxito y con un tremendo aprendizaje para todos y todas. Así que muchas gracias y mucho éxito. Veo también al profesor Alejandro Parra, etcétera. O sea, realmente orgulloso y agradecer también al equipo de trabajo de la carrera de Educación Física. Aquí está Andrea Monreal, ¿verdad?, que siempre ha estado con nosotros en el lenguaje enseña, porque nos interesa mucho también el tema de la inclusión, al profesor Camilo Enríquez, al profesor Patricio Aguilar, ¿verdad?, la profesora Jimena Guarda, etcétera. Hay una serie, digamos, de colegas que también trabajan en esta actitud de equipo. Así que me siento orgulloso y muchas gracias y mucho éxito.
El profesor José Aguilar también. Profesor José Aguilar, disculpe. Eso. Perdón, la neurona me jugaron a la casa. Disculpe. tus 2% estaba divagando. Me dieron, no estaba en 1,5. Me dieron las palabras del director Jorge Flandes, y en nombre de la organización y de todas las personas que han colaborado, agradecemos al profesor Rodrigo Caguas, como también a los participantes, y esperamos en el mediano plazo poder compartir con ustedes nuevos conocimientos y experiencias de aprendizaje a través de otros destacados profesionales. Queremos que todos ustedes tengan un muy lindo fin de semana y nos despedimos con muy buenas tardes. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Estén bien. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos.